el mito de la luz y la alineación con los diferentes niveles del calibrado bardo. Para los que desean dejar de alinearse con la luz o con la lucha y alinearse con el sonido primigenio o resonancia. La alineación con la luz o la alineación con el polvo espacial. La realidad fundamental detrás del más grande de los mitos y de las trampas, la luz. Segundo fractal, adendum del introductorio a la secuencia fractal en escalada hacia el entendimiento causal de la temperatura dinámica interna o la activación del alma. 26 de agosto del 2023. La luz ha sido endiosada como el camino y la verdad suprema, y hasta ahora con Emra nadie había hablado del sonido o el estado fundamental de resonancia como la realidad más fundamental de la naturaleza y de la preternaturaleza, ni había hablado nadie de las partículas fundamentales de sonido que existen en el campo etérico resonante, el plano de sustentación que lo sostiene y sustenta todo, y donde se encuentran los verdaderos patrones naturales de escalaridad y resonancia, las verdaderas leyes universales eternas encriptadas en la ley natural y en el orden natural verdadero. Con el reseteo psiconeurolingüístico de la Torre de Babel, perdimos la noción del verdadero significado de las palabras, verdadero significado que está siendo revelado por Emra, el verdadero significado de las palabras, el cual se halla encriptado en la raíz latocríptica contenida en cada una de las palabras, nos da la información fundamental sobre la verdadera naturaleza de la cosa o realidad nombrada mediante la palabra, ya que a la vez que la nombra, la raíz lata o literal la define con exactitud. Así podemos ver que el verdadero significado de luz o lux es lucta, o sea, lucha, que significa resistencia y polaridad. Del vocablo luz deriva también la palabra logos, que tiene el doble significado de conocimiento de luz o conclusiones racionales de la mente, y la lucha de la mente consigo misma dentro de sus dilemas e interminables enredos de polaridad. Esta resistencia y polaridad es también el duelo o dualidad de los polos o extremos opuestos. Dualidad significa división o separación de la unidad en dos partes opuestas, las cuales, si además se polarizan, luchan entre sí hasta destruirse por completo. Si no regresan a su estado fundamental de la unidad corresonante, ambas separaciones, convertidas en partículas de luz al polarizarse, se destruirán en la polaridad o dualidad en lucha o en luz hasta su aniquilación total. Esto es lo que hace la dinámica de la luz o de la lucha. Polariza y separa para formar opuestos que se destruyen mutuamente en su lucha por el dominio del quantum o del cuanta energético. ¿Diferencia entre dualidad y polaridad? Es tan simple como esto. La dualidad es la separación o división de la unidad de dos polos o extremos opuestos, mientras que la polaridad es poner a luchar entre sí a esos opuestos. La dualidad son dos extremos opuestos en estado latente o potencial o de neutralidad, y la polaridad son los extremos opuestos en lucha. En la dualidad hay una lucha de opuestos latente-neutral, y en la polaridad hay una lucha de opuestos activa. Así, por ejemplo, una persona puede tener la dualidad de dos personalidades opuestas y puede simplemente adoptar una u otra personalidad alternativamente sin estar en lucha entre ambas, con lo cual el individuo no es polar o bipolar, sino simplemente dual o doble, mientras que si las dos personalidades luchan entre sí, entonces hablamos de una polaridad.
Significa que nosotros de hecho somos duales, pues tenemos la opción de alinearnos con la personalidad de la mente o con la identidad del mentor, o la identidad angélica del alma. O sea, tenemos la opción dinámica de elegir si entramos en la dinámica de polaridad o entramos en la dinámica de corresonancia o templaridad. Así que no se trata de dejar de ser duales, mas sí de dejar de polarizarnos. Se trata de que desde esa dualidad dinámica nosotros elijamos alinearnos con la corresonancia y no con la luz, la lucha y la resistencia. Así podemos entender que el principio de corresonancia es un potencial dinámico donde nuestra energía va en una escala de grados de lo positivo o magnético templado, fuerza centrípeta, hacia lo negativo o eléctrico templado, fuerza centrífuga, siendo esta correlación complementaria, siempre estable a nivel térmico, temperatura interna, manteniéndose nuestro campo de energía como una masa fría en reposo o punto cero, con potencial de generar energía escalar. Mientras que en el principio de polaridad tenemos un potencial dinámico donde nuestra energía va en una escala de grados de lo positivo o magnético vorticial, fuerza magnética polarizada, hacia lo negativo o eléctrico vorticial, fuerza eléctrica polarizada, sin potencial escalar, manteniendo esta lucha de opuestos un campo de energía térmicamente inestable. ¿Has comprendido? Explícaselo per gratia a los célebres filósofos e intelectuales y científicos dialécticos que no lo entienden. Lógicamente, los dialécticos no entienden la dualidad ni la polaridad porque no entienden la realidad fundamental de estos dos estados potenciales dinámicos. Ni siquiera entienden la diferencia entre mecánica y dinámica. Véase el nivel de estupidez y de agnosia o amnesia total de los filósofos o intelectuales dialécticos que consagran o alaban e incluso divinizan a la guerra como el estado inherente a la naturaleza, hablando de la dialéctica o lucha eterna de los opuestos. De duelo o lucha proviene también el significado de dolor o sufrimiento, que es el dolor generado en la lucha, en la resistencia de la mente para alinearse con la ley natural verdadera y con la prima vibratio, primera vibración interna. Ley natural que no es dialéctica, ni desde luego se basa en la lucha de opuestos, mas sí en la acción corresonante de paralelos complementarios. La luz se genera en la dualidad polarizada o la resistencia al orden natural resonante o sonoro, ya que las partículas fundamentales no son de luz, mas sí de sonido primigenio o fundamental. Cuando, siguiendo los impulsos reactivos o polarizados de la mente, entramos en una dinámica de calor al nivel de la temperatura interna de nuestras partículas de energía, entramos en una dinámica de lucha, resistencia o polaridad, con la consecuencia de que la conciencia y la energía que nos conforman se separan y salen de sus patrones fundamentales de resonancia y escalaridad, así como de su estabilidad térmica o equilibrio de temperatura interna dinámica estable, o sea que salen de los patrones de energía templada o masa fría potencial en reposo, para entrar o caer en una dinámica vorticial de calor o vórtice de lucha, que provoca el desordenamiento cuántico de las partículas y, por tanto, el desordenamiento cuántico del holograma, o sea, la realidad percibida físicamente, así como el rápido autoconsumo o combustión de nuestra energía, que se carboniza hasta su agotamiento total en esta dinámica de lucha o resistencia. Este desorden y distorsión en todos los sentidos que caracteriza a todo sistema de energía-consciencia térmicamente inestable o caliente, o sea, vorticial o desordenado,
Es lo que denominamos el código de luz o código de lucha polaridad, o la alineación con la luz polvo espacial, o sea, la alineación con la autoaniquilación total del ser. Cuando tú, mediante las dinámicas y técnicas de corrección-transmutación de las virtudes de poder soberano, induces intencionadamente una dinámica resonante o de templado interno, haces que el frío equilibrante o templador de la masa fría en reposo de tu energía se mantenga dinámicamente estable dentro de su núcleo y centro eje escalar de resonancia. Por el contrario, cuando la temperatura interna de tu campo de energía no está dentro de los patrones naturales de resonancia y escalaridad, el núcleo de las partículas de tu campo energético deja de ser una masa fría en reposo potencial, o sea, en templanza o templado interno, para convertirse en un núcleo caliente que inicia una dinámica de combustión rápida de la energía, con lo cual el eje escalar de ese núcleo caliente deja de ser una masa en reposo potencial, o sea, deja de ser un eje de coordenadas paralelas o eje escalar, para convertirse en un eje vorticial. Es decir, que al calentarse ese núcleo de las partículas y de la célula, se sale de su centro y se desvía 23,5 grados de su eje centro escalar, conformándose un variocentro o un eje vorticial, donde los alelos, líneas o vectores de tiempo, líneas de temperatura, que cruzan ese eje desviado dejan de ser paralelos o armónicamente corresonantes entre sí, construyéndose así las líneas de tiempo vorticiales y generándose una dinámica de polaridad electromagnética, cuyo centro eje se convierte en una estructura de vacío absoluto o agujero negro estrella de la muerte consumidor de quantum, con el efecto de que tu energía, al entrar en ese vórtice o dinámica de calor, sin el frío equilibrante o templador de la masa fría en reposo, se consume lo más rápidamente posible y además lo hace hasta el cero absoluto, no quedando por tanto nada de energía, ni siquiera un residuo para un posible quantum de reciclaje, alineación polvo estelar, que son los restos residuales de quantum que te quedan más abajo de una octava básica y que pueden servirte para hacer el bardo de reciclaje, o sea, para fundirte en la conciencia física y alma colectiva de los elementos, transmigrando en el reino mineral o vegetal, o en el reino animado inferior como los insectos. Esta rápida combustión de tu energía se produce porque este centro de vacío o eje vorticial deja de ser un centro eje de coordenadas paralelas. Para visualizar mejor esto, ¿qué pasa con el núcleo de tus partículas cuando calientas tu energía mediante las reacciones de la mente? Imagina un círculo con un punto exactamente en el centro, formando un eje escalar perfecto, donde todas las líneas diametrales que cruzan por ese centro de un extremo al otro de la circunferencia son perfectamente paralelas entre sí. Alcanzando estas líneas paralelas su máximo spin escalar, ángulo rotatorio o nivel de coordenancia o coherencia resonante y escalar, al llegar a su diámetro y ángulo perpendicular de 90 grados y alcanzando un nivel de spin escalar o corresonancia de potencial escalar menor en el ángulo de 120 grados. Cuando la energía no tiene esta coherencia térmica estable o masa fría templada en reposo potencial, el núcleo de la partícula sale o se desvía de su centro y el spin, ángulo rotatorio,
de la partícula sale de estos dos niveles de spin en coherencia escalar corresonante o ángulo rotatorio con potencial escalar, que son los ángulos de 90 grados y 120 grados. Entrando tus partículas en un desorden cuántico donde el spin de la partícula varía bruscamente al azar, dentro de un estado de ebullición o dinámica de extremo calor de la partícula, la cual queda enganchada en el amarre arnés de polaridad vorticial. El cuerpo físico y el alma quedan de esta manera enganchados en el vórtice de la luz. Con lo cual, lo que hace la energía atrapada en la dinámica de calor es el efecto contrario al reordenamiento cuántico, produciendo un desorden progresivo en tus líneas de tiempo, lo que se traduce en una realidad dramática, caótica y predeciblemente llena de desgracias, dolor y sufrimiento, siendo lo que en Hembra denominamos la vía dolorosa o vía crucis, la que te alinea con el infierno o realidad holográfica vorticial y con la senda de evolutiva, de caída o aniquilación polvo espacial. Cuando la temperatura interna deja de estar en templanza o en resonancia y pasa a ser una energía en polaridad, se convierte en un vórtice de destrucción de la energía, caracterizada por el frío y calor extremos en tu campo electromagnético, con lo cual la mente se desconecta por completo de la conciencia viva del alma o del mentor y ya solo puedes percibir la realidad sensorial y mental desde la conciencia mental o conciencia sintética de luz o de logos, que tiene el doble significado de conocimiento de luz o conclusiones racionales de la mente y lucha de la mente consigo misma, o sea, el vivir atrapado en los dilemas y conflictos y enredo de la polaridad de la mente, es decir, que solo percibes mediante esa conciencia sintética de la mente y lo que percibes es solo una ilusión dentro de un estado de mente, o sea, demente o demencia. Sin esta inducción de la coherencia térmica estable de la energía templada como masa potencial en reposo, necesariamente quedas bajo la exclusiva percepción de la mente, dentro del estado de demencia o demence, el estado de demencia de los que siguen a la luz, posicionado y controlado por el parásito de la mente. Mente viene de mense, que significa medida. En el sentido de la mente es la medida de todas las cosas percibidas por los sentidos, siendo por tanto la demencia, demense o lo que viene de la mente, esa medición y elección de la mente, que es necesariamente errónea. Mientras te mantengas fuera del balance de la templanza o templado de la energía, tu conciencia estará parasitada por la mente, que solo puede controlarte si te mantienes en esa dinámica de energía caliente, en esa dinámica de luz. Es por eso que te quieren frío o caliente, pero no tibio o templado. Te quieren encendido por el apasionamiento y por la lucha entre los enredos y dilemas de la polaridad mental. Te quieren con un metabolismo acelerado al máximo. Y para eso cuentan con dos recursos indispensables, el estómago y el cerebro, que tienen que mantenerse muy calientes o activos. El intestino y el pensamiento trabajando permanentemente al máximo como una caldera. No parar de tragar todo el día, no parar de pensar todo el día, incluso mientras duermes, pues al dormir estás todo el tiempo perturbado por el ruido de los sueños y los ensueños, y todo el tiempo tu cerebro está ardiendo como un horno, por la cavilación y divagación incesantes, y tus tripas no cesan de crujir. Esta alineación con la luz, siendo la alineación con el código de lucha, conlleva a la destrucción total del quantum, lo que implica la destrucción total del alma y del ser. Pues al contrario del código de aceptación, aceptatio o código de flujo, conduce al cierre de las probabilidades consteladoras, o sea, a la anulación de las realidades realmente positivas que podrían aparecer en tu holograma si tu energía y conciencia no estuvieran atrapadas en el vórtice de la luz. Aceptación significa acceso, siendo la voz original accipitatio, que en su tiempo verbal presente es accipit, es decir, acepto o accedo, porque la aceptatio o aceptación
Es la virtud de poder clave o la llave que permite el acceso al flujo constelador o a la técnica del milagro, es decir, el acceso a operar la realidad dentro del campo de resonancia constelador. Por ello, los magos cuánticos consteladores decimos accipit seat acteat, acepto que así sea y así se haga. Al ponernos mediante este código de acceso o de aceptación en estado de templanza o de temperatura interna templada, magnética fría, hacemos el giro de las partículas mediante el cual reordenamos cuánticamente nuestra realidad dentro del flujo constelador. Mientras que el código de luz o de lucha representa el cierre total del flujo vector constelador, encerrándote en una cárcel de percepción ilusoria y en un vórtice de calor que es exactamente como un tornado o torbellino, provocado por la espiral de succión de la muerte que se forma con las partículas que, al calentarse, entran en ebullición, siendo cuántica y térmicamente inestables y por tanto polarizadas, a la vez que bloqueando las probabilidades cuánticas consteladoras, materializando en tu realidad las líneas de tiempo o temperatura más vorticiales o dramáticas, alineándote con la vía dolorosa, enganchando tu cuerpo físico y energético y álmico en un amarre de polaridad electromagnético que te mantiene preso en la cosecha de almas y enredándote en el vórtice de la destrucción total. La luz es la mala, la oscuridad no representa ningún mal, eso es una estupidez. Por el contrario, la oscuridad se sintoniza con el sonido resonante y con la verdad fundamental. Se sintoniza con el reset y la masa de energía en templaridad y reposo potencial que nos conecta con el alma primigenia, con la verdadera realidad espiritual y con la esencia. ¿Por qué la oscuridad inspira tanto miedo? ¿Por qué la oscuridad ha sido satanizada? Porque de hecho la oscuridad representa tus miedos más profundos. Solo eso significa que estás ya muerto en tus propios miedos, al igual que la luz representa tu esperanza de ser salvado por una fuerza milagrosa y sobrenatural externa, o por tus muchas medicinas del templo. Por ejemplo, es natural que reacciones desde tu miedo ante estas realidades fundamentales que no puedes procesar. La luz es simplemente la fuerza demoníaca de la destrucción. Por ser la manifestación y la dinámica inercial de la lucha o polaridad de los opuestos, la fuerza electromagnética vorticial, donde la luz es simplemente el fenómeno lumínico resultado de la combustión rápida y continua de la energía. Por eso, todos los demonios se disfrazan de dioses de luz, en personificaciones de la luz. ¿De dónde crees que viene el nombre de Lucifer? Luz y fe significa la fuerza de la luz o de la lucha, el fiero o el hierro de la luz, el hierro de las cadenas de la esclavitud y de las espadas de la guerra. La luz o lucha representa la negatio o negación de la resonancia armónica universal. Esa negación o negatio de la que deriva la palabra navigatio, navegación y negocio. El negocio, que es el único sentido de la vida en sociedad en este reino de los muertos matri. El negocio que representa la destrucción total de tu quantum álmico, la negación de tu ser esencial y la negación de la ley natural. Ese negocio que es regido por la ley marítima del comercio en el que se basa la sociedad humana, como el campo de la lucha competitiva por la ganancia y el éxito, donde todos conspiran y luchan los unos contra los otros, armando alianzas de cómplices o partners para destruir a sus oponentes en la lucha competitiva de la llamada sociedad, en vez de armonizar todos en corresonancia, no compitiendo, mas sí fluyendo y complementándose por el bien de todos. Todo esto representa la trampa de la luz. Mira si te han engañado en esto.
Sí, en esto como en todo lo demás, te han engañado brutalmente. Pero en esto de la luz fuiste engañado más que en ninguna otra cosa. Benditudes.